Switch, dispositivo que está presente en cada uno de los momentos donde buscas información. Pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Eso te lo explicaremos hoy con mi compañero Johan Barbosa y quien les habla, Santiago Jerez. De la implementación de la infraestructura de las TICs, ficha 2877369. Un switch es un dispositivo de red que se utiliza para conectar múltiples dispositivos en una red local, LAN, y permitir que estos se comuniquen entre sí de manera eficiente. Su función principal es recibir datos de un dispositivo conectado, identificar a cuál dispositivo dentro de la red deben enviarse esos datos y transmitirlos solo a ese destino. Características. Las funciones principales del switch incluyen direccionamiento físico, topología de red, verificación de errores, secuencia de tramas y control de flujo. En la actualidad, el switch también tiene algunas funciones nuevas, como el soporte para VLAN, red de área local virtual, soporte para agregación de enlaces y algunos incluso tienen la función de firewall. Tenemos switch de red. Switch según su forma de estructura de red, según su velocidad de transmisión, según el modelo OSI, según características de gestión, según si el switch permite apilamiento. Switch de red. Una switch de red conmutador de red es un dispositivo de hardware de red que permite conectar varios dispositivos de red, como computadoras, servidores, impresoras, etc., y gestionar el tráfico de datos entre ellos. En términos generales, hay dos tipos de switch de red, que son los switch para red WAN y switch para red LAN. De red WAN. Los switch WAN están diseñados para operar en redes de área amplia, lo que significa que conectan redes locales LANs a través de distancias más grandes, como entre ciudades o países. Ayudan a enrutar el tráfico de red entre diferentes ubicaciones geográficas. Switch de red LAN. Los switches de LAN se utilizan para conectar dispositivos de una red local, como computadoras, impresoras, servidores en una misma oficina o edificio. Su objetivo es manejar el tráfico de red dentro de una ubicación limitada. Los switches también los podemos dividir según su forma de estructura de red. Los switches de red se dividen en diferentes tipos según su posición y función dentro de la estructura de una red empresarial. En una red estructurada, los switches se clasifican principalmente en switches de acceso, switch de convergencia o agregación y switch de núcleo. Bueno, en este momento les voy a explicar qué es un switch de núcleo. Un switch de núcleo es un tipo de switch utilizado en el núcleo de una red empresarial o una infraestructura de gran tamaño. Su función principal es manejar el tráfico de red más intenso, actuando como el corazón de la red donde se conectan otros switches, routers y dispositivos críticos. Un switch de convergencia, también llamado un switch de agregación, es un tipo de switch que se encuentra en la capa de distribución de una red empresarial. Su función principal es agregar y procesar el tráfico que proviene de múltiples switches de acceso antes de enviarlo al switch de núcleo o hacia otras partes de la red. Un switch de acceso. Un switch de acceso es un dispositivo que se utiliza en la capa más baja de una red empresarial para conectar dispositivos finales, como computadoras, impresoras, teléfonos IP y otros equipos de usuario a la red. Los switches de acceso son los primeros puntos de conexión entre los dispositivos de los usuarios y la infraestructura de la red. Bueno, los switches también los podemos clasificar su velocidad de transmisión. Tenemos switch Fast Ethernet que maneja una velocidad de 100 MB por segundo. Tenemos switch Gigabit Ethernet que maneja 1000 megabytes por segundo. También tenemos switch de 10 gigabit Ethernet, los cuales manejan 10 gigabits por segundo. Están los switch 25 gigabit Ethernet, que su velocidad es de 25 gigabit por segundo. Al igual que los anteriores, también tenemos switch de 40 gigabits
y de 100 gigabits correspondientemente. Según el modelo OTSI, ¿qué es? El modelo OTSI o modelo de interconexión de sistemas abiertos es como un manual que divide la comunicación entre dispositivos en 7 capas. ¿Por qué? Porque ayuda a entender cómo los datos viajan de un dispositivo a otro. Piensa en estas capas como los pasos de un proceso bien ordenado. Las 7 capas del modelo OTSI son: capa 1, física; la segunda capa, enlace de datos; tercera, red; capa 4, transporte; capa 5, sección; capa 6, presentación; y por última la séptima, que sería aplicación. Para iniciar, primero tenemos la capa física. Aquí están los cables, señales eléctricas, ondas de radio y básicamente todo lo que conecta físicamente los dispositivos. Sin esta capa no hay red. Ejemplo, imagina que es la carretera por donde viajan los datos. Segunda capa, enlace de datos. Después pasamos a la capa de enlace de datos. Aquí se aseguran de que los datos lleguen a donde deben, sin errores. Se usan direcciones MAC para identificar cada dispositivo. Piensa en ella como guardia de seguridad que revisa la identidad de cada dato. Capa 3, red. Ahora la capa red, mi favorita. Aquí es donde entra la magia del enrutamiento con direcciones IP. Decide cuál es el mejor camino para que los datos lleguen a su destino, como un GPS en tiempo real. Transporte. Seguimos con la capa de transporte que divide los datos en partes manejables, segmentos. ¿Te suena el protocolo TCP, que es lo que asegura que todos los datos lleguen en el orden correcto? Es como un servicio de mensajería confiable. Capa 5, sección. Esta capa se crea y se mantiene la conexión entre dispositivos. Cuando estás en una videollamada, esta capa asegura que no te desconectes mientras hablas. Capa de presentación. Esta capa es como un traductor. Convierte los datos en un formato que pueda entender el dispositivo receptor. Además, aquí se maneja cosas como el cifrado para que tu información esté segura. Capa de aplicación. Como finalmente llegamos a esta capa donde interactuamos directamente. El switch está relacionado principalmente con las siguientes capas del modelo OTSI. Capa de enlace de datos, que es la capa 2. Función en esta capa. El switch opera aquí para leer las direcciones MAC de los dispositivos conectados. Usa esas direcciones para enviar datos al dispositivo correcto. Dentro de la misma red, optimizando el tráfico al no enviar datos a todos los dispositivos como lo hace un hub. Trabaja con tramas de datos. Ejemplo, si tiene 3 computadoras conectadas a un switch y una envía datos a otra, el switch solo redirige esa información al destino correspondiente usando la dirección MAC. Capa número 3, que es la capa de red. Funciona en esta capa. Algunos switches avanzados también pueden manejar direcciones IP y realizar funciones de enrutamiento simples entre sus redes. Aquí los switches son capaces de actuar como routers, permitiendo que las redes se comuniquen entre sí. Ejemplo, en una oficina con dos subredes diferentes, un switch multicapa puede transferir datos entre ambas sin necesidad de un router separado. Según si admite apilamiento. ¿Qué es apilamiento de switches? Es una función que permite conectar varios switches entre sí para que trabajen como una sola unidad lógica. Esto significa que puedes gestionar múltiples switches desde un solo punto, como si fuera un único dispositivo. Es especialmente útil en redes grandes, donde necesitas más puertos o capacidad de procesamiento y buscas simplificar la administración. Características principales de los switches con apilamiento. Puertos de apilamiento dedicados.
Los switches que soportan apilamientos suelen tener puertos especiales diseñados especialmente para esta función. Estos puertos suelen estar marcados como Stack o Stacking Ports. Gestión centralizada. Una vez apilados, todos los switches se controlan desde una sola consola, lo que facilita tareas como la configuración y monitoreo. Escalabilidad. Puedes añadir más switches al stack para aumentar el número de puertos sin cambiar la estructura básica de la red. Conexiones de alta velocidad. Los switches apilables suelen utilizar cables especiales o enlaces de alta velocidad para mantener una comunicación rápida entre ellos. Switches sin apilamiento. Es un dispositivo que funciona de manera independiente y no tiene la capacidad de conectarse con otros switches para trabajar como una unidad lógica. Aunque son más limitados en comparación con los que soporta apilamiento, tiene unos usos específicos en redes pequeñas o menos complejas. Características principales de los switches sin apilamiento. Operación independiente. Cada switch se configura y administra de forma individual, lo que puede complicar la gestión si tienes varios switches en red, sin puertos de apilamiento dedicados. No cuentan con estos, ni el hardware necesario para realizar la conexión lógica entre switches. Tiene menor escalabilidad. Para expandir la red, debes configurar cada switch por separado y asegurarte de que estén correctamente interconectados mediante enlaces de Ethernet estándar. Uso en redes pequeñas. Son ideales para oficinas pequeñas, hogares o redes donde se necesita una administración centralizada ni un gran número de dispositivos. Costos más bajos. Generalmente son mucho más económicos que los switches con apilamiento, ya que no tienen hardware adicional ni software avanzado para esta función. Según características de gestión, switches administrables son dispositivos que permiten al administrador personalizar y gestionar las configuraciones del switch para adaptarlas a las necesidades de la red. Características principales de los switches administrables. Configuración avanzada. Puedes ajustar parámetros como VLANs, calidad de servicio, rutas estáticas y protocolos de seguridad. Interfaz de administración. Ofrece una interfaz gráfica o línea de comandos para la configuración. También se puede administrar de forma remota. Mayor control. Permite monitorear el tráfico de la red, establecer prioridades para ciertos datos y segmentar redes, por ejemplo, crear VLANs. Escalabilidad. Son ideales para redes en crecimiento ya que facilitan la integración de más dispositivos. Seguridad avanzada. Incluye herramientas para proteger la red, como listas de control de acceso y monitoreo de puertos. Costos más altos. Debido a sus funcionalidades avanzadas, suelen ser más costosos que los no administrables. Marcas de switch. Dentro del mercado de los switch encontramos marcas como Cisco System, Juniper Networks, Arista Networks, Huawei, Dell Technologies, Stream Networks, Netgear, TP-Link, HP y los Linkins. En esta sección vamos a hablar de problemas que pueden presentar y soluciones básicas. Primer problema, conexiones inestables. Los dispositivos conectados experimentan desconexiones frecuentes. La solución es verificar los cables Ethernet, asegurarse de que estén bien conectados y en un buen estado. Considerar la posibilidad de interferencias electromagnéticas. De tráfico. Aumento en la latencia y pérdida de paquetes. Una solución es asegurarse de que el switch sea de tipo switch y no un hub. Implementar VLANs para segmentar el tráfico y reducir colisiones. En este caso, un hub simplemente transmite todas las señales a todos los dispositivos conectados. Problemas de configuración. Configuraciones incorrectas que afectan el rendimiento. La solución es revisar y restablecer la configuración de fábrica si es necesario. Para esto, usar las herramientas de gestión para monitorear y ajustar la configuración.
Problemas de VLAN. Problema. Dispositivo en diferentes VLANs. No pueden comunicarse. Solución. Verificar la configuración de VLANs. Asegurarse de que los puertos estén correctamente asignados a las VLANs correspondientes. De red lentos. El problema es latencia alta en la red. Su solución es revisar el uso de ancho de banda y ajustar la calidad de servicio para priorizar el tráfico importante. Fallas de hardware. Problema. El switch no enciende o falla intermitentemente. Solución. Verificar la alimentación y los cables. Si el problema persiste, considerar la sustitución del dispositivo. Bucle de red. Problema. Red congestionada debido a un bucle. La solución. Implementar Spanning Tree Protocol para prevenir bucles de red. Problemas de firmware. El problema son errores o inestabilidad debido a un firmware desactualizado. Su solución es actualizar el firmware del switch a la versión más reciente disponible. Monitoreo inadecuado. Problema. Dificultad para identificar problemas en tiempo real. Solución. Implementar herramientas de monitoreo para evaluar el rendimiento y detectar problemas proactivamente. Dependiendo del tipo de switch, podemos encontrar los siguientes puertos de conexión. Puerto PoE que significa Power over Ethernet. Puerto SFP que significa Smart Formator Pugable. Puerto serial. Puerto RJ45. Puerto de consola. Puerto QSFP, que significa Quad Small Form Factor Plugable. Puerto QSFP+, puertos Sandwich. Y por último, el puerto Conociendo sobre los SFP+, switches, entre podemos otros. adentrarnos dentro de su configuración. Esto en los switches administrables, ya que los switches no administrables no requieren de esta para su funcionamiento. Hola amigos, en este corto video quiero compartir con ustedes cómo nos podemos conectar a nuestro switch Cisco a través del cable de consola. Para esta oportunidad vamos a necesitar un notebook y nuestro cable de consola, un cable de consola como este tipo. Este es mi cable de consola, como pueden observar, y tenemos una punta donde nos muestra el puerto USB y el otro es donde vamos a hacer la conexión al puerto correspondiente de consola. Este switch Cisco muestra en esta parte, como lo podemos ver, dos puertos. El que dice consola, que es el indicador de color azul, que es esta parte, como podemos observar, y aquí es donde vamos a hacer la conexión correspondiente a nuestro cable. Hacemos la conexión. Listo. Y ahora vamos a conectar nuestro cable USB. Entonces la otra parte de nuestro cable, vamos y lo conectamos a nuestro cable, a nuestro puerto USB. Perfecto. Ya aquí hemos escuchado el sonido de la notificación de conexión de nuestro cable, de nuestro switch, pero vamos ahora a abrir nuestro software que nos va a permitir ingresar a este equipo. Ahora vamos a buscar y ejecutar el siguiente programa, que se llama PuTTY. Escribimos PuTTY y lo abrimos. Nos aparece la siguiente ventana. En el caso de que ustedes no tengan instalado este software en su computador, en la descripción del video les dejo el link directo del sitio oficial donde pueden descargarlo e instalarlo. Ahora bien, cuando ya tengan abierto el PuTTY, vamos a seleccionar esta opción, serial. Y al seleccionar esta opción nos aparecen las siguientes características de configuración. El puerto con 1 y la velocidad 9600. Esto por lo general es una configuración por defecto.
Si deseamos tener mayor información o información más granular a través de esta conexión, podemos ir a este ítem en la parte izquierda de conexión y vamos a la parte de serial. Y aquí también vemos mayor cantidad de información que podemos manipular dependiendo de la conexión que necesitemos hacer. Pero en esta parte observamos que nos dice que él nos muestra que el COM 1. Ahora bien, por lo general este puerto no está habilitado siempre. Vamos a verificar, posiblemente sí, posiblemente no. Entonces, si dejamos esta misma configuración que él mismo nos muestra y le damos Open, verificamos si vamos a tener éxito. Nos aparece este error, que no está disponible el COM 1. Para observar o saber cuál es el puerto que necesitamos apuntar, vamos a ir a la siguiente opción. En el icono de Windows vamos a darle clic derecho y vamos a ir a administrador de dispositivo. En administrador de dispositivo vamos directamente al ítems de puertos. Vamos a desplegarlo y aquí nos dice que el puerto serial COM 3 es el que tenemos que configurar. Entonces nuevamente vamos a buscar el PuTTY, lo ejecutamos, seleccionamos la opción serial y en vez de 1 borramos el 1 y colocamos la opción 3, que en este caso nos lo está mostrando en esta lista. Una vez que seleccionamos el puerto correspondiente, dejamos la misma velocidad por defecto y vamos a darle Open. Y como observan, ya tenemos acceso exitoso hacia nuestro switch. Ok, espero que esta información les haya servido. Vamos a configurar, vamos a asignarle un IP al switch. ¿Ok? Pero para eso necesitamos algo muy importante. Hay que identificar bien esto. Esto va a ser la red. La red va a ser, ya, vamos a poner la red es 192.168.0.0/24. Esa es la red. ¿Ok? El IP vamos a ponerle acá lo siguiente, el IP de esta red. El IP de esta máquina va a ser 192.168, que es número 0.11 IP. Luego vamos a poner máscara. Va a ser la máscara 192, pero aquí es 255.255.255.0. Puerta va a ser 192.168.0.1. DNS va a ser 192.168.0.2. ¿Listo? Ok. Ya hemos asignado la red, le hemos asignado qué IP va a ser. Y ahora hacemos lo siguiente. A este switch también tiene que tener datos, ¿sí o no? Entonces vamos a asignarle lo siguiente. A este switch va a tener un IP igualito. 192.168 y le vamos a poner el IP va a ser 8. Y la máscara va a ser 255.255.0. A. Nos vamos al switch de laboratorio A y nos vamos al CLI acá. Nos pide la contraseña, ¿verdad? Le ponemos la contraseña. Medina era. Switch de laboratorio A. Listo. Y ahora vamos a asignar el IP al switch. Y ponemos enable configure terminal. Y nos aparece esta opción. ¿Ya? Siempre vamos a usar enable configure terminal. Y ahora vamos a poner el IP. Vamos a poner la siguiente orden. Interfase
configure interfase. ¿Aceptan? Entonces, interfaz VLAN. Interfaz VLAN 1. ¿Ya? Interfaz VLAN 1. El comando sería interfaz VLAN 1. ¿Qué le estamos diciendo con eso? Por favor, vamos a entrar al interfaz VLAN 1 para poder asignarle un IP. Entonces, ponemos IP address. ¿Qué le estamos diciendo con eso? Le vamos a asignar un IP a la VLAN 1 del switch. Y vamos a poner el IP. ¿Qué IP le vamos a poner? 192. ¿Qué más? 168. ¿Qué más? 0.8. Espacio. La máscara 255, 255, 255, 0. ¿Ok? Y luego presionamos Enter. Y luego digitamos No Shutdown. No Shutdown. No Shutdown. Y Enter. Listo. ¿Y qué significa acá? Mira, le salió este comandito, dice, ¿ven? Interfaz below change estado. To up, levantado, dice. Ha cambiado de estado, ahora está prendido. Y ahora, ¿cómo verificamos que realmente le hemos puesto IP? Presionen Exit. Exit. Solamente 2 veces Exit, por favor. Y ahora vamos a configurar lo siguiente. Vamos a poner Show IP Interfaz VLAN 1. Y ahora presionamos Enter. Y nos sale acá, mira, y nos va a salir acá. Dice, Internet Address es 192.168.0.8/24. Y el broadcaster que no le hemos puesto, pero asume que ya es eso. Listo. Y de esa manera terminamos poner IP al switch. Recuerden lo siguiente. En el switch se pone IP a la interfaz VLAN. A esta VLAN se le pone IP. En cambio, a las PCs, ¿dónde se le pone el IP? A la tarjeta de red, a la NIC address. ¿Ok? Listo. Esto es tan solo la puerta de entrada a una gran cantidad de configuración adicional que permiten los switches, como configuración de puertos, creación de VLANs, prevención de bucles en la red, configuración de seguridad, calidad de servicio, enlace entre switches, administración y monitoreo, redundancia y alta disponibilidad, entre mucha otra configuración que estos permiten.